El multiculturalismo no es un hecho social específico de la modernidad. Si bien este concepto ha tenido mayor relevancia recientemente, el fenómeno social que subyace a esa noción es antiguo. La mezcla de grupos humanos distintos entre sí coexistiendo en un mismo espacio es un hecho social histórico recurrente. El multiculturalismo, entendido como una manifestación de la diversidad, del pluralismo cultural y de la presencia en una misma sociedad de grupos con diferentes códigos culturales, no es una condición singular de la cultura moderna, es la condición normal de toda cultura. El multiculturalismo, sin embargo, en su versión actual está vinculado a dos hechos sociales nuevos. El primero de ellos es la emergencia de grupos sociales que, anteriormente, eran, por decirlo así, invisibles. Este es el caso de las culturas indígenas de América. También se evidencia esto en los diversos temas de género y la igualdad que demandan las mujeres. Estos grupos sociales tienen una larga tradición de lucha contra su opresión. El origen del movimiento feminista, por ejemplo, se remonta a la Revolución Francesa y el del movimiento de los diferentes géneros el siglo pasado. Sin embargo, será a partir de los años 70 cuando estos movimientos reinician un lento camino en su visibilización y en su constitución como actores sociales colectivos. El segundo hecho nuevo es el rápido crecimiento de conflictos vinculados al aumento de la diversidad cultural interna de nuestras sociedades. El multiculturalismo hoy en día está de moda. Varias cuestiones tienden a identificarse con este concepto. En primer lugar, las luchas que bien pueden llamarse liberales contra la discriminación de los individuos en razón de su color de piel, creencias religiosas, origen nacional y pertenencia étnica en el seno de sociedades en proceso de liberalización. En segundo lugar, y tomando distancia frente a las anteriores, las luchas de las identidades colectivas, sean estos pueblos, etnias o confesiones, que no luchan por un trato igualitariamente liberal a sus miembros, sino por un reconocimiento a su colectividad a partir de la diferencia. Los conflictos más problemáticos, que en realidad se les conoce también como macroconflictos, son aquellos que tienen un carácter intercultural, étnico, religioso y racial. Existe un entrelazamiento en las diversas propuestas ideológicas ante la multiculturalidad y las distintas políticas públicas que se implementan desde las instituciones políticas o desde las administraciones públicas. Y hoy les voy a hablar de 4 modelos que se agrupan en cuanto a criterios de inclusión o exclusión por parte de una comunidad política y también en cuanto a la facilidad que se pueda tener para lograr adquirir una ciudadanía y también por relacionado a la intolerancia que existe hacia las minorías culturales y por lo tanto el respeto que se tenga o no a la multiculturalidad. Tenemos en primer lugar la expulsión. Es excluyente de la comunidad política e intolerante hacia la multiculturalidad. Ejerce un rechazo a que el inmigrante alcance la membresía en la comunidad política. Surge unida al discurso del racismo ideológico. Esta política pública incluye muchas veces el fenómeno migratorio junto a temas como el terrorismo o el narcotráfico, en lugar de aparejarlo a temas como la educación, la cultura o los servicios sociales. La política de expulsión se materializa en fronteras físicas y leyes de extranjería sumamente restrictivas, suavizadas solamente en ocasiones cuando hay carencia de mano de obra barata o destinada a trabajos de baja calificación. Es aquí donde se ve el racismo generado por los privilegios relativos de la cualificación, y la defensa de esos privilegios está ligada al nacionalismo. Tan pronto se arraiga la percepción de la ficticia amenaza de la presencia de un inmigrante, los gobiernos impulsan unas políticas de expulsión. Esto agudiza los conflictos socioeconómicos donde hay un empobrecimiento de los asalariados en un momento de crisis, además de la reproletarización anteriormente establecida.
Aunque la política de expulsión busca sacar a los inmigrantes, no evita el flujo migratorio. Por el contrario, institucionaliza la figura del inmigrante indocumentado. Los inmigrantes son excluidos de los canales de participación en la sociedad civil, y aunque muchas veces por cuestiones económicas de cada estado no son expulsados, tampoco se regulariza su cuestión administrativa, y así se les excluye de forma sistemática y permanente en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Se niegan sus derechos mientras nada se hace para prescindir de los beneficios económicos que se obtiene de ellos. Están excluidos de la ciudadanía. La brecha entre ciudadanos e inmigrantes se abre cada vez más. Se pretende diferenciar entre los inmigrantes con residencia e inmigrantes indocumentados. Estos últimos bajo la catalogación despreciativa de ilegales o clandestinos. Sin lugar a duda, refuerza el racismo ideológico. Luego tenemos la segregación, que desaprueba la presencia de los inmigrantes, entonces busca mantenerlos apartados. Los inmigrantes, quienes desempeñan trabajos minusvalorados, son segregados y ocultados. Es una fórmula de institucionalización de una provisionalidad permanente para las personas que se aplican en un nuevo país. Este modelo transmite la idea de no considerar como iguales a todos los seres humanos habitantes de un país. El Estado racionaliza la desigualdad étnica y ésta se ve reforzada por el racismo ideológico. Y tiene un objetivo funcional, es que las minorías étnicas ocupen los niveles más bajos de la estructura social y se vean inmersas en las desigualdades económicas y socioculturales. Esta segregación incluye la estigmatización de las minorías étnicas, racionalizan una discriminación y dan cobijo a los valores racistas. En la sociedad existe una división entre autóctonos e inmigrantes, o también podemos denominarlo como la mayoría hegemónica, culturalmente hablando, y las minorías culturales. El principal problema no es la acomodación de los inmigrantes a la nueva sociedad, sino la percepción negativa que una parte de los autóctonos tiene de los inmigrantes, como si de un modo u otro fueran indeseables. Surge entonces la autoexclusión étnica como una conducta derivada de la segregación racista. La asimilación es inclusiva en relación a la comunidad política, pero intolerante hacia la multiculturalidad. Admite a los inmigrantes como nuevos miembros de la sociedad, incorporándolos a la comunidad política mediante el otorgamiento de la ciudadanía. Establece una ciudadanía al otorgarla a personas nacidas en el territorio del país, con independencia de si los padres son ciudadanos o extranjeros. Asimismo, se faculta con mayor celeridad la obtención de la ciudadanía para los inmigrantes. Sin embargo, se transfiere una ciudadanía ligada a una nacionalidad con una cultura hegemónica adscrita a la comunidad mayoritaria. Es decir, es una política de inclusión parcial, pues según cómo se mire, de exclusión parcial. Es inclusiva en los derechos políticos y los derechos socioeconómicos, pero es excluyente con los derechos culturales. La asimilación es una imposición para eliminar la diferencia y tendente a la uniformidad. La validez implícita o explícita, el discurso de nosotros y ellos, de los de aquí y los de afuera, de lo propio y lo foráneo. La atribución de una territorialidad fija para las culturas. La negación del derecho a mantener pautas culturales diferentes por ser considerados ajenas o impropias de ese territorio. La pluralidad y el pluralismo como problemas negativos, como fuentes de división social. Los inmigrantes tienen cabida en la sociedad, supeditando la pertenencia política de su conversión cultural. Dicho de otro modo, la asimilación respeta su persona, pero no su personalidad. La estigmatización de las minorías se produce en dos registros. Por un lado está la asimilación que se lleva a cabo en nombre de una cultura supuestamente superior o principal, y por otra parte la asimilación en áreas de un universalismo radicalizado. Por ello, el modelo de asimilación conduce inextricablemente a la intolerancia hacia las minorías, además de generar empobrecimiento cultural, ya que elimina o margina la multiculturalidad. Y por último, la multiculturalidad, ya que prioriza la regularización de la situación jurídica administrativa de los inmigrantes y el otorgamiento de la ciudadanía.
Toda persona que viva en una sociedad, sea cual fuere su origen nacional o identidad cultural, tiene que contemplarse que disponga de los mismos derechos y deberes que el resto de la sociedad. Lastimosamente, el valor de la diversidad es imperceptible en los otros modelos. El multiculturalismo es inclusivo, asimismo ejerce el pluralismo y la tolerancia, ya que respeta la diversidad cultural. Es necesario, y hasta el momento ha sido insuficiente, la existencia de unas leyes democráticas y la intención sin más de mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes en múltiples ámbitos, como el trabajo, la vivienda, entre otros. Debe tener algún tipo de actuación si una minoría cultural está representada de manera insuficiente en un espacio público. Debe lograrse una paridad equitativa con su peso demográfico, dado que si realmente no existiera discriminación alguna, la distribución justa sería equivalente a su magnitud poblacional. Una persona puede renunciar voluntariamente a unos rasgos culturales, pero nunca debe ser despojado de ellos en contra de su voluntad, negándole su derecho a ser diferente, privándolo de características de su identidad. En un contexto multicultural, lo más comprensible es que interprete dinámicamente su cultura. Para que cobre sentido el multiculturalismo supone cambio de valores. La eliminación de los estereotipos es un punto vital para una ideología antirracista, dado que los estereotipos suponen una distorsión de la percepción de la realidad. Muchos ciudadanos tienen creencias falsas sobre las minorías culturales y los atributos que las asocian son negativos, y esto perjudica las relaciones sociales. La predisposición deriva de una generalización, dificulta la interacción social, permeando unas relaciones igualitarias. Y todo esto en aras de la interculturalidad, el reconocimiento, la ciudadanía y, lo más importante, la libertad.